Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este tercer coloquio del Foro Permanente para el Desarrollo Integral del Centro Histórico de San Salvador. Esta tarde vamos a continuar sobre la temática de espacio público después de la pandemia. Iniciamos nuestros coloquios con el tema de la vivienda después del COVID y ahora retomamos el tema del espacio público. La vez pasada lo abordamos desde qué era el espacio público, cómo podíamos entenderlo, en qué situación se encontraba la calidad del espacio público en el área metropolitana y en el centro histórico. Y ahora vamos a abordar iniciativas y respuestas puntuales de cómo abordar el espacio público en esta nueva normalidad después de la pandemia. Y para moderar este espacio, tengo el honor de presentar al arquitecto Juan Carlos Chicas. Él es arquitecto salvadoreño, graduado de la Universidad Dr. José Matías Delgado, magíster en Desarrollo Urbano con mención en Planificación y Gestión Urbana de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con la investigación Morfología y Clima Urbano, estudio de microclimas urbanos en Santiago de Chile, mediante la aplicación del concepto de cañón urbano e índice de confort térmico, implicancias para la planificación urbana. Ha trabajado en proyectos de planificación estratégica y de desarrollo en Talca, en la región del Maule, en Santiago, en la región metropolitana de Chile, también en planes de reconstrucción para la comuna de Peyúgue, en la región del Maule, y en evaluación y financiamiento de sistemas de estacionamiento público en Santiago, en la región metropolitana. Sus investigaciones y publicaciones se centran también en temas como la vivienda popular en San Salvador, la historiografía de la vivienda mínima moderna en el AMS y ordenación urbana del AMS, una visión crítica de los planes urbanos. Ha participado en numerosos concursos y seminarios y desde septiembre del 2014 hasta la fecha colabora con la Universidad Dr. José Matías Delgado como docente, investigador y coordinador de investigaciones. Actualmente es representante de la universidad en el Foro Permanente para el Desarrollo Integral del Centro Histórico. Les dejo con el maestro Juan Carlos. Muy buenas tardes. Gracias, Sofía, por la introducción y por la apertura de este tercer coloquio. Y gracias a todas las instituciones que participan en el foro del Centro Histórico de San Salvador, que apoyan, ¿verdad?, esta iniciativa. Este día vamos a continuar, como decía Sofía, con la temática del espacio público. En esta ocasión, espacio público después de la pandemia, para lo cual tenemos a tres distinguidos profesionales que nos ampliarán desde sus campos profesionales, desde sus ejercicio profesional también y sus experiencias muy importantes en esta temática. Vamos a tener este día a Mayu Ferrufino de Fundapark, a Alex Renderos del Departamento de Organización del Espacio de la Universidad Centroamericana UCA, al arquitecto Félix Serrano de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. Esta temática es muy importante, digamos, en el contexto actual de reapertura de las actividades económicas y en el contexto de esta nueva normalidad, ¿verdad? De esta nueva normalidad. Así que vamos a ver cada una de las temáticas. Para dar inicio, voy a presentar a la licenciada Mayu Ferrufino. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Parque Cuscatlán, Fundapark. Es comunicadora con maestría en administración de empresas, con orientación en finanzas. Cuenta con estudios en seguridad ciudadana, gestión de proyectos, gestión del espacio público y manejo de parques urbanos. Estuvo involucrada desde el 2015 en el proyecto de remodelación del Parque Cuscatlán, financiado por USAID y la fundación de Howard Buffett. Adicionalmente, puedo mencionar que tiene una maestría en administración de empresas con especialidad en finanzas, es licenciada en comunicaciones y periodismo. Entre otros estudios, posee un diplomado en gestión de proyectos de Adem Business School.
también en gestión de proyectos urbanos de la City University of New York y de Ciudad Segura por el Tecnológico de Monterrey. Ella nos estará compartiendo el tema El Parque Cuscatlán antes y después del COVID-19, gestión y manejo del espacio público. Dejo con ustedes entonces a la licenciada Mayu Ferrufino y escuchar su ponencia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la apertura de este espacio. Creo que el tema del espacio público es siempre algo que nos interesa a muchas personas, sin importar pues la profesión que hayamos estudiado. En mi caso, que estudié comunicaciones, pues siempre el espacio público es algo que me ha apasionado, y hace 5 años me involucré en el proyecto del Parque Cuscatlán, de su remodelación, que es el resultado de muchas, digamos, asociaciones y alianzas entre diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas. Y en este día les quería presentar, le voy a pedir a Sofía que por favor me ayude con la presentación, precisamente de dónde venimos y hacia dónde vamos en esta nueva normalidad. Como ustedes saben, el Parque Cuscatlán se inauguró en septiembre del año pasado, luego de 2 años de remodelación. Fue un trabajo bastante intenso, pero esta remodelación, aunque sin duda fue física y muy importante en cuanto a su infraestructura, pero también contemplaba una nueva mirada sobre este territorio de la Flor Blanca. Y la Flor Blanca está compuesta por diferentes elementos, y también no solamente a nivel de infraestructura, pero también a nivel social. Tenemos ADESCOS, tenemos asociaciones de vecinos, también tenemos muchos vecinos como el Team Marín o como el INDES, que traen algo nuevo y algo bueno también al territorio, y que también tiene el potencial de ser algo mucho mejor para todos los que viven en la cercanía. Siguiente, Sofía. Estas son imágenes del Parque Cuscatlán. Tal vez algunos lo habrán visitado, otros tal vez no han tenido la oportunidad, pero el espacio se presta no solamente a tener un parque bonito, y creo que eso es de las primeras cosas que siempre me gusta decir, porque la remodelación no era para que el parque fuera bonito. O sea, eso digamos que es un efecto secundario, pero lo principal era que el parque sirviera a la población. Y claro, había que darle condiciones. En esta fotografía, pues a mí me gusta mucho ver que hay bastantes mujeres, verlos, el confort con el que están pues desplazándose en el espacio. Están recorriendo una galería urbana, es decir, que el parque también da espacio para los artistas. Podemos ver la siguiente. Y aquí vemos diferentes vistas de cómo se miraba el parque antes de toda esta emergencia que todos hemos sufrido con el COVID-19. Era un parque en el que calculamos llegaban de alrededor de 8,000 a 10,000 personas por semana. Los fines de semana eran particularmente llenos. No había un espacio que no se utilizara, y pienso que esto es bien importante reconocerlo, porque a veces hay espacios públicos con los que ya contamos, que están ahí, pero que no tienen el uso o no cumplen todo su potencial, ¿verdad? Entonces, en el caso del Parque Cuscatlán, no nos limitamos solamente a ver la remodelación o a ver el contexto de la colonia Flor Blanca, sino que también teníamos todo un aparataje, y lo seguimos teniendo, de observación de qué es lo que pasaba en el espacio público. Siguiente. Y como pueden ver, el espacio se llenaba no solamente en las horas del día, sino que en la noche, lo cual en nuestro país, por las condiciones de seguridad, no es usual. Aquí en esta fotografía pueden ver públicos de diferentes edades, pueden ver familias, y eso es algo que como equipo de trabajo siempre nos animó muchísimo a seguir tratando de dar una programación
que atrajera a diferentes públicos. Entonces, yo solo quiero recalcar que hasta ahorita he hablado de la parte de infraestructura, o sea, la remodelación física, que estuvo a nivel de planeación y de ideas iniciales a cargo de Felipe Uribe, un arquitecto colombiano, pero también he hablado del contexto, del territorio, de los vecinos, de los actores institucionales, de los actores privados y públicos, pero también de los actores comunitarios, ¿verdad? Que son sumamente importantes. Y ahorita acabo de citar la importancia de la programación. ¿Cómo hacemos que las actividades que se desarrollan dentro de un espacio sean un factor que atraiga, que genere seguridad, que genere bienestar? Siguiente. Como les decía, aquí se ha visto variedad de actividades. Aquí vemos una actividad que era de reciclaje, por ejemplo. Antes veíamos una actividad de cine. Antes mirábamos cómo la gente se apropiaba del espacio, cómo también podía ser una plataforma para el arte. Siguiente. Y aquí vemos un concierto que aquí hay que ver como las dos vías. No solamente el beneficio es para el público que está asistiendo al concierto, sino que también para los jóvenes. En este caso, era un concierto que organizó la Alcaldía de San Salvador junto con su Secretaría de Cultura. Y esto también es algo que a los jóvenes les ayuda a prepararse mejor en la manera de ejecutar su talento, ¿verdad? Su arte. Y precisamente son beneficios que van en doble vía. Siguiente. Esto quizás es de las fotografías que para mí son bien significativas. A un lado pueden ver los aeróbicos de la tarde. Estamos hablando de aeróbicos de 6 a 7 p.m. Y en el otro lado ven los aeróbicos de la mañana, de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Son clases que pasaban llenas, siempre las clases de la mañana de 20, 30 personas más o menos, el 95% mujeres, y lo mismo en la clase de la noche, que era realmente pues muy motivador ver a mujeres apropiarse del espacio, pero no solamente era el hecho de que llegaran, sino de la creación de lazos entre ellas. Hasta la fecha, y lo hemos podido monitorear, son señoras que gracias a sus instructores también pasan en comunicación todo el tiempo, ¿verdad? Y siempre hablan de su deseo de volver al parque, y eso también es una gran motivación para nosotros como equipo para ir buscando alternativas, ¿verdad? De hecho, una de las alternativas que se ha planteado es hacer las clases en línea. Entonces ustedes en la página de Facebook del Parque Cuscatlán pueden ver que todos los días, de martes a viernes por lo menos, hay actividades así de ejercicios y tratamos de dar una variedad también de otras actividades como por ejemplo, cómo cuidar plantas, o podemos poner también conciertos o cuentacuentos. En fin, estamos tratando de adaptarnos lo más posible a esta nueva realidad. Siguiente. Pero no queremos olvidar de dónde vinimos, y por eso para mí se me hacía muy importante compartir esto, que es precisamente los resultados que tuvimos en los meses anteriores a la emergencia por COVID-19. El 56% de los visitantes eran mujeres, y veníamos antes de la intervención del parque de un 38%. Entonces yo creo que esos números de verdad a mí son de los que más me alegran, el poder pensar que un proyecto de remodelación, de programación, una alianza cercana con la Alcaldía de San Salvador puede permitir que más mujeres lleguen al espacio público. 49% de las personas asisten 3 veces al mes o más. Que también, es decir, se vuelve un destino, sabemos que ahí no hay cobros, no se paga por entrar al parque, entonces sabemos que es algo bueno para las familias que no tienen tantos recursos como otras. Siguiente. El 98% de los visitantes del parque se sienten seguros. Todos sabemos el problema de seguridad que hemos tenido desde hace pues décadas.
Y la sensación de seguridad o la percepción de seguridad es algo bien importante, es algo que se logra desde el diseño, pero también que se logra con la programación y que se logra teniendo un diálogo constante con los habitantes del territorio, pero también con las autoridades. Tenemos una alianza muy buena con la alcaldía, como ya les mencionaba, y la alcaldía dispone del CAM y la alcaldía tiene excelente relación también con la policía. Y eso nos ha ayudado a que el territorio sea más seguro. Siguiente. El 45% de los visitantes vienen en familia. Eso era algo que antes de la remodelación no se miraba tanto como se mira ahora. Antes había mucha visita solo de caballeros y todos sabemos que el espacio público es más seguro si hay una variedad de público. 8 de cada 10 encuestados sienten total confianza en las tareas que hace el CAM y Politura en el espacio, que tal vez siento que es un dato bien importante. Siguiente. Y finalmente, estas cifras que también son importantes, 39% de los visitantes se quedan en el parque más de 3 horas. Antes la estadía máxima era de 1.5 horas y 100% de los encuestados volverían a visitar el parque. Entonces, estos son datos que yo quisiera que siempre recordáramos porque son datos que tienen que servirnos como referencia para el futuro. Y ahora con el COVID, ¿qué pasa? Siguiente. Pues lo que se ha pensado y lo que se ha propuesto tanto al Ministerio de Salud como a la Alcaldía de San Salvador es un protocolo de bioseguridad y un plan de trabajo para pensar en una apertura próxima. Todavía no tenemos fecha, pero lo que sí estamos seguros es que vamos a iniciar cuando tengamos nueva señalética, cuando tengamos al personal debidamente equipado, al personal debidamente capacitado, porque lo que queremos es que el parque sea un lugar para cuidar siempre la salud física y mental. O sea, ahorita entramos como a otra parte de la historia del parque en que este espacio tiene que ser como ese auxilio luego de un periodo súper largo de confinamiento. Siguiente. Estas son algunas de las ideas que hemos visto en otras partes del mundo, ¿verdad? Hemos estado en constante diálogo con parques de Reino Unido, de Colombia, de México, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de España, para tratar de ofrecer las mejores prácticas siempre en nuestro país, ¿verdad? Siguiente. Aquí ven diversos ejemplos de lo que se están haciendo y está en la propuesta que nosotros hemos creado para la Alcaldía de San Salvador, quienes la han recibido muy bien y estamos en ese proceso de pulirla, ¿verdad? Porque lo que más deseamos es que todo lo que se ha logrado pues sea ya como nuestro parámetro de salida. Sabemos que no vamos a tener las mismas visitas que antes. De hecho, una de las condiciones para poder abrir el parque es tener un aforo, es decir, un máximo de visitantes permitidos. Lastimosamente tenemos que hacerlo por nuestra misma salud, pero creemos que lo importante es que si visitan 500 o 1000 o 1500, ellos puedan percibir siempre los beneficios de sentirse seguros, de poder hacer ejercicio y de poder también recuperarse a nivel de salud mental de todo el estrés que estos cambios tan intempestivos han generado en todos los salvadoreños, ¿verdad? Así que nuestra expectativa, por supuesto, es que las comunidades de los alrededores, todos los vecinos, nos ayuden a implementar todas las medidas, porque entendemos que una nueva normalidad exige también una nueva cultura y creemos que en eso todos podemos aportar. Desde las instituciones como Fundapark, como la Alcaldía de San Salvador, hasta las juntas directivas de las colonias que están alrededor del parque. Entonces, esta sería mi presentación. Les agradezco y quedo a la espera de preguntas si ustedes gustan. Ok, muchas gracias, Mayu, por excelente presentación y sin lugar a dudas la experiencia del Parque Cuscatlán es una de las iniciativas y una de las propuestas que quisiéramos ver replicadas
a lo largo y ancho de nuestro país, ¿verdad? Con un tema de espacio público y especialmente que nos ayude a reflexionar entre lo que teníamos, evaluar, digamos, esa calidad de espacio público, evaluar realmente nuestra vivencia como ciudadanos con respecto a la relación del espacio público y cómo después de este corte abrupto, ¿verdad?, que nos ha provocado el confinamiento, esta cuarentena de carácter obligatorio y esta nueva normalidad, pues poder hacer ese contraste y pensar en la brecha que nosotros tenemos que saldar como sociedad salvadoreña. Ok, para seguir adelante con las ponencias, quiero presentar al arquitecto Alex Renderos, quien nos estará hablando acerca de la relación a la accesibilidad universal en el espacio público y las nuevas necesidades de distanciamiento y qué puede surgir después de la pandemia. El arquitecto Alex Renderos es graduado de la Universidad Centroamericana UCA en el año 2011 y posee estudios de maestría en urbanismo, planificación y diseño urbano por la Universidad de Sevilla, España. Y actualmente es doctorando en arquitectura con énfasis en vivienda y hábitat contemporáneo por la Universidad de Sevilla desde el 2016 hasta la fecha. Además cuenta con formación especializada en políticas de suelo, catastro multifinalitario, proyectos urbanos, accesibilidad universal, vivienda y hábitat. Entre ellos están también los diplomados de posgrado en docencia universitaria, gestión de proyectos de ordenamiento territorial. Entre su experiencia profesional incluye consultorías e investigación en temas de hábitat, ordenamiento territorial, vivienda, políticas públicas, accesibilidad universal, entre otros. Desde el año 2012 ejerce como académico del Departamento de Organización del Espacio de la UCA, impartiendo materias relacionadas a la comunicación gráfica y arquitectónica, el diseño arquitectónico y vivienda. Así que dejo con ustedes al arquitecto Alex Renderos. Okay, muchas gracias, Juan Carlos, y bienvenidos a todos los compañeros que están sintonizando este coloquio. Agradecerles también a los compañeros del Foro Permanente por haberme pues, dado la confianza para poder compartir con ustedes durante los próximos 10 minutos algunos detalles sobre, yo lo había llamado diseño para todos, y me gustaría dar una introducción del por qué, ¿no? Diseño para todos es una terminología, una línea de pensamiento de diseño que trata de abarcar la reducción de barreras arquitectónicas y urbanísticas especializadas específicamente para las personas con alguna discapacidad. Y aquí quisiera hacer un comentario en el hecho de que las personas con discapacidad o con diversidad funcional, como se les conoce ahora, han tenido un devenir histórico muy potente en cuanto a ser reconocidas como personas autosuficientes y que su discapacidad no es física, sino que la discapacidad viene dada por todas las condiciones que la ciudad les presenta y que no les permiten desarrollarse plenamente en sus actividades diarias. Entonces ahí es donde yo quisiera hacer esa acotación que el diseño para todos nos hace replantearnos quiénes somos todos, ¿no? Aquí, si me pudieran cambiar ya de diapositiva, por favor. ¿Quiénes somos todos? Cuando nosotros nos enfrentamos a esta pandemia, cuando nos encerramos en cuarentena, cuando la gente sale a la calle y se topa con diversas mecánicas de lo que está sucediendo ahora al ir al supermercado, al ir a un banco o al ir a hacer cualquier diligencia, nos estamos dando cuenta que el diseño para todos y las consideraciones en la ciudad y en el diseño arquitectónico también nos incluyen a nosotros. O sea, nosotros también somos víctimas de esas barreras urbanísticas, de esas barreras arquitectónicas y que de pronto necesitan ser consideradas, ¿no? Según Jan Gehl, él propone que una ciudad, para poder ser amigable con el entorno, con el usuario, debería de tener estas 4 características, ¿no? Primero, que la ciudad sea vital, es decir, que se pueda vivir, que se puedan interactuar con los diferentes espacios, con los diferentes usos, con las diferentes amenidades, luego que se pueda interactuar de una manera segura, es decir, que mi percepción sobre la ciudad me permita o me invite a poder salir, ¿no? Y poder hacer todas mis diligencias
pero de una manera un poco más interactiva, que yo pueda vivir la ciudad. Luego, que la ciudad sea sostenible a nivel ambiental como a nivel económico también, que presente todas esas variables que permitan que, además de que la ciudad funcione, pueda responder de una manera integral al medio ambiente. Y esto llevará como conclusión que la ciudad también sea saludable. Y ahí es donde yo pongo la imagen acá de esta familia, ¿no?, que ha salido a caminar y que parece casi utópica, ¿no? Vemos el padre de familia, vemos la madre, vemos los dos niños, vemos el atardecer, los vemos seguros, ¿verdad? No tienen rostro porque somos todos, ¿no? Los vemos en un parque, los vemos tranquilos. Y aquí quizás es interesante ver que esto hasta cierto punto llega a ser una utopía, ¿no? En esta parte, Jorge Sarkis, también en su libro Arquitectura y Modo de Habitar, hace una aproximación a esa vinculación, diciendo que la arquitectura, el diseño y la ciudad tiene tres enfoques, ¿no? El enfoque de la intención, del espacio y del material, es decir, el espacio, como lo acabamos de ver en la presentación de Mayu, ¿no? La intención del parque, no solamente es que se vea bonito, ¿no?, sino que también sirva como apoyo, por ser un parque metropolitano, a toda la población. Luego, que tenga la capacidad, el espacio suficiente y los materiales adecuados. Luego viene este enfoque social, histórico y antropológico, es decir, el espacio urbano no debe de verse ajeno al uso o a las personas que le van a dar uso, sino que tiene que venir de un constructo histórico que responda a una necesidad social y que al final me haga empoderarme de ese espacio. Y luego viene el enfoque del espacio del habitar, entendiendo el habitar como esa condición que tiene todo ser humano para apropiarse del espacio que vive con periodicidad. Eso significa habitar, ¿no? Aquel espacio que yo habito todos los días o que yo vivo, percibo todos los días, llego a apropiarme de él y por tanto llego a habitar. Estas son cosas muy utópicas, ¿no? Porque, siguiente, por favor, cuando lo vemos entonces en ese contexto, ¿qué esperamos, no? Las ciudades actualmente estamos hablando que son el intersticio entre dos puntos, ¿no? El punto A, el punto de salida, y el punto B y el punto de llegada. Sin embargo, aquello es mucho más complejo. Siguiente. Tiene que haber, como lo acabamos de hablar, una interacción que puede ser de índole social, de índole económica, de índole cultural o simplemente de índole contemplativa. Son situaciones que hasta el momento y durante la cuarentena nosotros nos hemos visto ajenas, ¿verdad? Hemos visto los cordones sanitarios, que todo sea por el bien de la contención del virus, ¿no? Pero sin embargo nos hemos dado cuenta todo lo que significaba la ciudad para nosotros, esta interacción que ahora no tenemos y que de pronto nos hemos visto en la necesidad de repensar los procesos de esta interacción. Ejemplo de esto es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? El hecho de tener estos coloquios virtuales. Siguiente. Luego, esto se mezcla con la parte de la percepción, o sea, cómo yo veo toda la parte de la interacción. Si yo me siento seguro, si yo siento que la ciudad me devuelve eso que yo siento, que yo percibo. Es decir, yo puedo estar en la Plaza Libertad y la Plaza Libertad me hace sentir bien, me hace sentir en un espacio cómodo, pero en la misma manera que las condiciones físicas de la plaza me permitan recibir suficiente iluminación, suficiente diversidad en cuanto a actividades de animación del espacio público, y que además eso me permita tener condiciones de inclusión. ¿Y qué es la inclusión, no? Que no importa que yo sea mujer, que yo sea hombre, que yo sea niño, no importa el rango de edad, no importa la actividad que yo vaya a ejecutar en la plaza o en el espacio público, que no solamente son plazas y parques, la ciudad me pueda devolver esas condiciones. Y ahí es donde viene la posibilidad de la diversidad, o sea, que yo pueda ejecutar diferentes actividades con seguridad y con la certeza de que la ciudad me va a responder de una manera adecuada. Siguiente. Esto a su vez me hace, ¿verdad?, que la ciudad sea sostenible en diferentes aspectos, ¿no? Que sea amigable ambientalmente, que sea flexible socialmente, que sea viable económicamente y sobre todo que sea regulada legalmente. De nuevo, estoy hablando de una utopía, ¿no? Porque ¿qué pasa nosotros acá en el país? Siguiente. Nosotros vemos estos dos escenarios, ¿verdad? Por un lado estamos viendo aquella familia utópica, ¿no?, que se nos presenta hasta con el perrito por ahí,
Y por otro lado vemos un gran porcentaje de la población que no tiene la capacidad de vivir la ciudad, por diferentes motivos que vamos a ir explicando a continuación, ¿no? Entonces, la pandemia, ¿verdad? Y el consecuente confinamiento nos ha llevado a enfatizar esas debilidades, ¿no? Estas realidades que quedan en evidencia. Las banderas blancas, la parte del comercio informal, la parte de las familias que necesitan apoyo, no solamente a nivel económico, a nivel de alimentación, sino que también a nivel de un espacio público, de un espacio lúdico, de un espacio de esparcimiento que permita también guardar un poco el equilibrio social. Es todo lo que hemos visto durante estos últimos 80 y pico días, y que esa es la solución, ¿no? De cierta manera hay que democratizar las condiciones que tiene la familia de la derecha para las condiciones o para las necesidades que tiene la familia de la izquierda. Siguiente. Hay un detalle muy interesante, ¿no? Que es que luego de la pandemia del COVID, según la CEPAL, vamos a tener en Latinoamérica 83 millones de nuevos pobres extremos multidimensionalmente. ¿Qué quiere decir esto de pobreza multidimensional? Que no solamente les va a faltar el dinero, sino que también les va a faltar otras condiciones, ¿verdad? Como educación, como alimentación, como materialidad adecuada de una vivienda, entre otras, y que van a requerir de la ciudad una mayor ampliación y una mayor necesidad para poder cubrir estas necesidades nuevas, que no son ni tan nuevas, sino que se van a enfatizar todavía más en el medio urbano, ¿no? Entonces este dato preocupa. Adelante. Entonces, yo aquí he puesto a manera de esquema, ¿no? Unas imágenes de lo que tenemos ahora a la izquierda y unas imágenes de lo que queremos tener a la derecha, y luego cómo poder ir entretejiendo estas dos realidades con algunos criterios que dejan en evidencia nuevamente la pandemia. Por ejemplo, ¿no? La importancia de dar valor a mi ciudad como proceso de sensibilización. Durante la pandemia hemos visto, ¿no? La necesidad que tenemos de la ciudad, del espacio público, pero también necesitamos sensibilizarnos sobre el uso de este espacio. En la medida que nosotros respetemos este espacio y las nuevas interacciones, vamos a generar mejores condiciones para este espacio. Siguiente. Luego vemos que la calidad del espacio público viene a través de las relaciones del hábitat y la eliminación de las barreras urbanas, ¿no? El espacio público, hablábamos que era este intersticio vivible, habitable, disfrutable, con amenidades, entre el espacio A y el espacio B, ¿no? Pero además es esa construcción social del hábitat la que me va a provocar mantenerlo, sostenerlo en el tiempo, y esto también viene dado por la eliminación de esas barreras que hasta el momento lo que marcan es un claro índice de vulnerabilidad física frente a la ciudad consolidada. Siguiente. También tenemos que el espacio sea flexible, ¿no? Que las interacciones de las diferentes acciones puedan responder a las acciones que se quieren llevar a cabo, pero también al mantenimiento de los protocolos de seguridad, ¿verdad? Todos los protocolos sanitarios. A mí en lo personal me causa mucha reflexión las paradas de buses, ¿verdad? Por ahí algunas declaraciones del ministro de Salud dicen que incluso el uso del transporte colectivo como se ha estado utilizando tiene un riesgo igual que permanecer en un centro hospitalario que atiende a personas COVID positivas, ¿no? Entonces, el uso de las paradas de buses, del transporte colectivo, las aglomeraciones de personas, las aglomeraciones de basura incluso, tienen que presentar de repente un replanteamiento urgente. Siguiente. La vivienda y la vulnerabilidad son un tema transversal a todo esto. Se ha venido dando pre-COVID, durante y ahora con las tormentas que nos han azotado, nuevamente una realidad que se enfatiza y que se enfatiza cada año. Lo de las tormentas realmente lo sentimos como población, como salvadoreños, lo hemos vivido, pero no es una realidad ajena como la pandemia, ¿no? Sino que es algo que sabemos que va a suceder y tenemos que adelantarnos a esos pasos, ¿no? Entonces la inclusión habitacional dentro de esos nuevos procesos urbanos es una necesidad. Siguiente. Y luego la parte de la inclusión social y el estigma social, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a ir disminuyendo lo segundo para maximizar lo primero, ¿no? La inclusión. Y es que la verdad, todos somos parte del mismo territorio. Ahora vemos acciones muy marcadas de
de discriminación, por ejemplo, con personas que son COVID positivas, así como hemos visto discriminación anteriormente por pobreza, por lugar de habitación, por estrato social, por estrato económico, barreras que deberían ir desapareciendo. Y sobre todo esta vinculación rural-urbana, ¿verdad? Hemos visto cómo azota la parte rural y cómo es de vulnerable la parte rural frente a los procesos inclusive urbanos. No hay que olvidarse bajo ningún punto de vista la parte rural, la importancia que tiene y la vinculación rural-urbana. Siguiente. De manera que, quizás a manera crítica y basado un poco en el manifiesto que Jordi Borja nos pone sobre el hábitat alternativo, yo he tratado de hacer un pequeño punteo para ir cerrando sobre algunos puntos clave. Por ejemplo, fomentar los nuevos modelos de ciudad compacta y cambiar el paradigma de la exclusión, ¿no? Últimamente he leído algunos artículos que hablan sobre revivir el modelo urbano de la pieza urbana de la mega manzana, ¿no? O sea, es decir, un espacio compacto que contenga todas las amenidades y todo el equipamiento urbano para sostener un desarrollo habitacional que también se lleva a cabo dentro del mismo espacio. Entonces, vale la pena repensar ese modelo de ciudad compacta dentro de parámetros establecidos. Es una gran oportunidad para hacerlo. También es una gran oportunidad para la inclusión en la planificación de lo rural. Lo rural, nuevamente, es un proceso que se ha visto bastante divorciado. Tenemos estrategias centroamericanas de desarrollo rural territorial, pero nos falta también unas estrategias de integración económica rural territorial y también estrategias de vinculación social e inclusive de soporte a lo rural de la infraestructura urbana. El empoderamiento ciudadano como punto tercero es importante, ¿no? Los procesos de la transformación de la ciudad, tanto desde la microplanificación como desde el paradigma del desarrollo humano, deben de ser un punto prioritario en la agenda, en la nueva agenda, le voy a decir la nueva agenda urbana. Deben implicar la participación ciudadana, ¿no? Independientemente del estrato de la participación dentro de los núcleos sociales, debería de haber un empoderamiento a todo nivel. Eso nos va a llevar al punto 4, que es una discusión horizontal entre lo técnico y lo democrático, ¿no? La planificación tecnocrática que como planificador se hace dentro de las oficinas, y que pronto, bueno, Félix viene a complementar esta parte, pero también cómo se van a asociar las personas y su percepción de la ciudad dentro de esta planificación. El quinto, garantizando la viabilidad económica, los nuevos modelos de financiamiento urbano son novedosos y deben de poder mantenerse dentro de las estructuras legales de las políticas públicas, tanto a nivel nacional como a nivel local, de repente a socios públicos privados, empresas públicas y cualquier otro asocio o cualquier otro consorcio o cualquier otro arreglo entre los habitantes y el gobierno local, como el gobierno intermedio también, como puede llegar a hacerlo la OPAMS, como el gobierno nacional, son necesarios. Y esto nos va a llevar al punto 6, que es devolver la relación social ciudadana, que no necesariamente la teníamos antes de la pandemia, ¿no? Sino que es nuevamente una oportunidad que tenemos para replantear esos procesos con estos nuevos modelos de planificación y dignificar la ciudad. Esto garantizará la introducción del ya muy discutido derecho a la ciudad. Siguiente. Finalmente, mi conversación, mi intervención nace del diseño para todos. El diseño para todos es este pequeño esquema que ustedes ven ahí, que como digo, se aplica o se ha aplicado al diseño para personas con diversidad funcional, pero que ahora, luego de este devenir, de esta reflexión, yo les puedo leer esto y ustedes podrían hacer el ejercicio de aplicarlo, ¿verdad? Como urbanistas, como planificadores, como arquitectos, como diseñadores, como mercadólogos, como que sea, ¿no? Dentro de todas las disciplinas, a su área de trabajo en función de la ciudad. Porque la planificación no es algo meramente del ingeniero, del arquitecto, del planificador. Es una acción transdisciplinar. Entonces podemos ver acá que el uso sea equitativo, que el uso sea flexible, que el uso sea simple e intuitivo, que haya una interacción perceptible de las diferentes partes, que haya una tolerancia al error, que es importante, que haya un bajo esfuerzo físico y que haya un tamaño y espacio adecuados para su uso.
son pequeños temas que nacen del principio de esta intervención, pero que yo les dejo de tarea y de reflexión para que podamos repensar la ciudad en estos términos, aprovechando esta triste coyuntura, pero que puede ser un buen momento para replantearnos todos estos procesos. Muchas gracias, yo me quedo por acá. Ok, excelente, muchas gracias, Alex. Definitivamente vemos que la ciudad, la expresión física de la ciudad es una expresión también de la voluntad social, ¿verdad? Es decir, es un reflejo de la sociedad en general. Y estas nuevas circunstancias que se vienen, como el dato este de la nueva cantidad de pobres, ¿verdad? Gracias a toda esta situación del COVID, está, digamos, haciendo mucha más presión para que nosotros definitivamente repensemos y afilemos, digamos, nuestros lápices y nuestra voluntad, ¿verdad? Para poder transformar lo que hemos dejado atrás y el futuro que se viene, ¿verdad? Para dar continuidad a las ponencias, voy a presentar a Félix Serrano. Él es arquitecto por la Universidad del Salvador, posee un posgrado en gestión de riesgos urbanos, también de la Universidad del Salvador, y posee un máster en tráfico en transportes y seguridad vial por la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, y la Escuela Abierta de Desarrollo de Ingeniería y Construcción, EADIC, de España. Ha trabajado en diferentes áreas de la Subdirección del Control de Desarrollo Urbano de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, entre las que se encuentran atención al usuario, uso de suelo, movilidad y vialidad, lo cual le ha permitido conocer a profundidad la normativa urbanística y su aplicación a proyectos. También ha asistido a proyectos técnicamente de la institución y de la Subdirección de Planificación, en específico aquellos relacionados con la movilidad urbana. Ha trabajado también como jefe de la cuadrilla de campo de proyecto de elaboración de las directrices de la zonificación ambiental y el uso de suelo de la subregión metropolitana de San Salvador en el año 2011. También ha trabajado como asistente de perito evaluador y se ha especializado en el manejo también de programas de modelización de movilidad urbana. Él nos va a estar hablando sobre la nueva normalidad de la movilidad en el área metropolitana de San Salvador. ¿Cómo abordarla? Dejo con ustedes a Félix Serrano. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto estar aquí participando en el foro, especialmente representando la Oficina de Planificación del área metropolitana de San Salvador. Muchas gracias a todos los que nos están observando. Felicitar a Mayo y a Alex por sus excelentes presentaciones y contenidos. Sin duda que abonan muchísimo y con gran calidad a la discusión de lo que tenemos este día en el coloquio. Bueno, me ha tocado hablar sobre cuál es la visión, digamos, desde OPAMS, de lo que debe ser la movilidad en esta nueva normalidad y de cómo podemos estar abordándola. Si me ayuda, por favor, Sofía, pasamos la diapositiva. Gracias. Bien, en lo que todos estamos claros es en que no debemos volver a la normalidad, al menos no a la normalidad así como nosotros la conocíamos. Tenemos que adaptarnos a vivir en la realidad que el COVID-19 ha evidenciado. Esta nueva normalidad es entendida mundialmente en muchos foros y en muchos, digamos, plataformas de discusión. Esta nueva normalidad se entiende como el periodo en el que las cuarentenas terminan y los aislamientos también, y el virus, cuando aún el virus no ha sido combatido, digamos, el virus que origina la pandemia no ha sido controlado, no existen vacunas ni ningún tratamiento probado para combatirlo, ¿verdad? Entonces, este es el periodo al que se le llama nueva normalidad, de acuerdo al proyecto, al plan de apertura o de reactivación económica del gobierno central,
La fase 5 es la que se llama la nueva normalidad. Aunque si nos basamos en esta definición que hoy les comparto, entenderíamos que la nueva normalidad comenzó el 16 de junio, ¿sí? Con la primera fase de reapertura económica. Lo cierto es que, como bien lo comentaba Alex y también Juan Carlos, tanto la pandemia como estos procesos de reapertura económica representan una gran oportunidad para que las ciudades cambien y se transformen en aquello que todos tenemos en nuestra concepción de lo que sería la ciudad deseada. Si pasamos a la siguiente, por favor. Un ejemplo de una ciudad en el nuevo continente, Nueva York, de cómo respondió a una epidemia, digamos, de características similares a la pandemia que hoy vivimos. En Nueva York, en 1832, se vivió la epidemia del cólera, una epidemia que cobró 3.500 vidas de 250.000 habitantes que para ese tiempo tenía la ciudad. Y la respuesta de Nueva York fue agua limpia, aire fresco, sol y espacio público. El proyecto del Central Park de Nueva York había sido concebido un poco antes de que esta epidemia golpeara a esta ciudad, pero este proyecto tomó mucha fuerza con la epidemia y finalmente terminó por concretarse este espacio tan hermoso que hoy en día es sin duda un ícono de la ciudad de Nueva York. Si pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Otro ejemplo es París, una ciudad del antiguo continente en la que en 1848 sufrió un brote de cólera. Este brote de cólera cobró la vida de alrededor de 19.000 parisinos y la respuesta de ello fue la renovación de París. ¿En qué consistió esta renovación? Bueno, Barón Haussmann, que era un político distinguido y nombrado barón por el Napoleón III, impulsó este proyecto que consistió en derribar miles de viviendas que estaban hacinadas, que eran insalubres, y las sustituyó por edificios habitacionales que estaban alineados a lo largo de gigantescos bulevares que tenían abundante agua potable, sistemas de alcantarillado y que también estaban bordeados por grandes aceras, parques y muchísimos árboles. Si continuamos, por favor. Si vemos, la respuesta en ambas ciudades tienen un hilo conductor, y ese hilo conductor es la respuesta que tuvieron las ciudades ante la epidemia a lo que conocemos como la resiliencia de la ciudad, y también el especial cuidado y atención a los grupos más vulnerables que se tiene que tener en estas intervenciones. ¿Qué significa entonces esta resiliencia de la ciudad y esta atención y cuidado a los grupos más vulnerables? Que tenemos que pensar en más y mejores servicios para la movilidad, que tenemos que pensar en más y mejores espacios públicos, que tenemos que pensar en el respeto absoluto por los espacios naturales y lograr una vinculación entre el medio físico construido y el natural. Si pasamos a la siguiente, por favor, gracias. Lo cierto es de que en cualquiera de las fases en la que nos encontremos de esta reactivación o reapertura económica, hay una norma clara que todos tenemos que cumplir, y es el hecho de aprender a vivir guardando la sana distancia, y para esto vamos a tener que crear o fortalecer esa sana distancia, porque hay espacios en los que no se puede lograr esta sana distancia a la que nos estamos refiriendo. Y esa convivencia guardando la sana distancia tiene que convertirse en parte de esa nueva normalidad, como bien se ha explicado en las ponencias anteriores, entre las medidas que se han de tomar también en el Parque Cucatlán. Por favor, la siguiente. Pero ¿cómo respondemos a esta paradoja? Si lo que necesitamos es crear esos espacios que nos ayuden a posibilitar la sana distancia, tenemos que actuar en dos ámbitos. O aumentamos la oferta o disminuimos la demanda. En este sentido, creo que es válido, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, antes de decidir en qué ámbito vamos a responder a esta paradoja de cómo respondemos a provocar la sana distancia, si ampliamos la oferta o disminuimos la demanda, tenemos que tener muy en cuenta que el 70% de los viajes en el área metropolitana de San Salvador son realizados en el transporte público, en autobús. Apenas solo el 30% es realizado en transporte privado. Pero, curiosamente, de acuerdo a datos del modelo de transporte
del área metropolitana de San Salvador que se hizo por parte del BID y STIR para el Ministerio de Obras Públicas, la ocupación de la vía es a la inversa de esta partición modal. Es decir, en la gráfica que ustedes ven ahí, lo que se explica es que el 70% del espacio vial es ocupado por el vehículo privado y solo entre el 6 y el 7% es utilizado por el transporte público. Para todos es conocido que las personas de menores recursos son las que se desplazan en el transporte colectivo, y para todos hoy con estos números es conocido también que la mayoría de viajes que se realizan en el AMS son bajo esta modalidad. Por lo tanto, un ámbito de actuación importante es el transporte público y también la peatonalidad, porque hay que tener en cuenta, todos nos convertimos en peatones en algún momento, aún utilizando vehículos privados, pero quienes utilizan, digamos, más esta modalidad, sin duda son las personas que se desplazan en el transporte público. Si pasamos a la siguiente, por favor. En ese sentido, tenemos alrededor de 4 alternativas bajo las cuales se pudiera estar dando una efectiva respuesta a la movilidad bajo estas nuevas condiciones de esta nueva normalidad. La primera es fomentar barrios caminables y autosustentables, que ya muy bien lo explicaba Alex. La número 2 es fortalecer los espacios públicos de proximidad por encima de obras que privilegien al vehículo. La número 3 es fortalecer los servicios a distancia, ampliar la cobertura del Internet para el teletrabajo y la educación. Y en la número 4, una gestión y control de la operación diferente del transporte colectivo. Voy a ir tocando una a una de manera rápida para ir un poco ampliando la idea de lo que se está, digamos, observando en cada una de estas alternativas. Si pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. En la 1, cuando hablamos de fomentar barrios caminables y autosostenibles, estamos pensando en que es necesario ganarle espacio al vehículo. No es posible que el 70% del espacio vial sea ocupado por el transporte privado, y un transporte privado que, de acuerdo a este estudio también realizado por el Ministerio de Obras Públicas, en promedio tiene una ocupación de 1.5, es decir, una gran cantidad de energía, una gran cantidad de espacio ocupado para mover poca gente. Una de las estrategias es ganarle espacio al vehículo con el objetivo de ampliar el espacio para los peatones, el espacio de aceras, crear el espacio para ciclistas, crear redes que promuevan o garanticen la conectividad y también el distanciamiento físico en los barrios. Número 2, el mejoramiento de las aceras, la eliminación de obstáculos, también la mejora de superficies, la creación de rampas donde no exista para promover la accesibilidad, y todo esto tiene que ser necesario para poder incentivar una movilidad sostenible. Es necesario también en estos barrios, para su fomentación, pacificar el tráfico motorizado. Es necesario ganarle espacio al vehículo para el montaje de mercados temporales. También hay que buscar estrategias de financiamiento, capacitación y acompañamiento a emprendedores locales para impulsar proyectos que fomenten la economía local. Esta es una figura en la siguiente lámina, por favor, una figura que, digamos, muestra esta concepción del barrio fortalecido y el barrio autosustentable, un barrio en el que las distancias sean caminables o que puedan ser absorbidas en un transporte de bicicleta, un barrio que cuente con la dotación mínima de servicios y equipamiento para tener cerca todos esos servicios elementales. A la par se muestra una cajita muy interesante que ejemplifica cómo un espacio puede ser ampliamente flexible, como lo que decía Alex, y puede albergar una gran cantidad de actividades en sí mismo. Gracias. Algunas de las respuestas a nivel del urbanismo mundial se está apoyando mucho en lo que conocemos y llamamos urbanismo táctico, y son estas intervenciones de bajo costo que permiten alcanzar todas estas acciones que he estado mencionando, que están orientadas a fortalecer los barrios. Ahí pueden ver ustedes cómo con la colocación de conos podemos tomar un poco más de espacio de la vía y crear esas redes ciclistas. Con pintura también sobre el pavimento podemos ampliar los espacios de acera para los peatones, y con pintura también podemos garantizar que se logre ese ordenamiento de los mercados temporales que garanticen esa sana distancia. Si continuamos, por favor, gracias. En esta segunda alternativa
hablábamos del fortalecimiento de los espacios públicos de proximidad por encima de obras que privilegian el automóvil. Esto sin duda va a requerir de hacer una gestión de fondos en la que tengamos perfilados carpetas y proyectos con un presupuesto ya establecido para poder obtener esas ayudas y puedan ser orientadas a estos espacios de proximidad en donde se puede lograr esa flexibilidad de la que nos hablaba Alex y en la que también se puede dar lugar a esos servicios temporales que pueden estar satisfaciendo también las necesidades de la población y disminuyendo la demanda de viajes de largo recorrido. La número 3, siguiente, gracias. Tenemos el tema del teletrabajo. Esto es una estrategia importante. Ojalá que las instituciones, tanto públicas como privadas, que lograron demostrarse durante esta pandemia que pueden adaptarse a esta modalidad y que hay trabajos o servicios que pueden estarse dando bajo esta modalidad, ojalá pudieran quedarse bajo estos esquemas. La idea es de que haya más tiempo para la familia, ¿sí? De que también el trabajo pueda ser realizado de la misma manera como se hacía en el lugar, en la oficina, y también evitar de que la gente tenga que desplazarse por largas distancias, ya sea en su vehículo privado, en caminata o en autobús. Si no es posible el teletrabajo, existen otras opciones como habilitar espacios próximos a los lugares de vivienda de los empleados, donde pudieran estarse ofreciendo servicios de oficina para que puedan realizar estas actividades, tal vez no desde su casa, pero sí en una distancia muy próxima a su casa en la que no tengan que recurrir o depender también del uso del autobús o de otro tipo de transporte. Y la otra estrategia es el establecimiento de horarios escalonados en los centros de trabajo, estudio, o también la imposición de modalidades semipresenciales. Y por último está el tema del transporte público, que es igual de importante que el resto, y aquí lo que visualizamos es que algunas estrategias definitivamente van a estar orientadas a ampliar la oferta del servicio, puesto que tenemos que guardar la sana distancia y se está hablando de que los autobuses van a circular con una ocupación del 50%, ¿cómo atendemos el otro 50% de demanda de pasajeros que no va a estar siendo absorbido por esta nueva normalidad? Bueno, una estrategia es ampliar la oferta del servicio, duplicar la flota de unidades. Esto es algo sumamente costoso, ¿verdad? No sé hasta qué punto las empresas privadas que tienen la concesión del servicio pudieran hacer una inversión de esta magnitud. Pero bien, si no se pudiera ampliar la oferta, duplicar la flota, pudiera entonces activarse servicios privados también que sean de transporte colectivo y que estén vinculados al servicio de transporte público. Pudiera también incrementarse la velocidad comercial de los autobuses. ¿Cómo se lograría esto? Definitivamente la manera más factible en nuestro medio sería destinando un carril exclusivo para el servicio de transporte público que no se ve interrumpido por el resto de tráfico y que eso garantice tener una mejor velocidad comercial. Y por otro lado, también la implantación de un sistema de recaudo electrónico ahora más que antes tiene la mejor oportunidad, digamos, de la historia. Aquí supieron ustedes que en algún momento se intentó colocar y utilizar la tarjeta SUBES también para el transporte ordinario, no solo para Citrans, pero que de pronto eso se cayó, ese proyecto se cayó. Pero bien, esta es una gran oportunidad y una gran justificación para reducir el contacto entre conductor y pasajero e implantar estos sistemas de recaudo. Y por otro lado, se tiene que garantizar una seguridad a la inversión que hagan los privados en este sector, una seguridad jurídica a largo plazo para poder sostener todos estos cambios. Esto requiere, sin duda, tener nuevos modelos de subsidio y hay que reconocer también, no soy transportista, pero hay que reconocer de que también debe haber un ajuste a la tarifa para poder dar seguridad a estas inversiones tan altas. Si pasamos a la siguiente, por favor. En esta solo compartirles ya algunas de las acciones y de las medidas que a nivel mundial se están tomando. Italia ha destinado una buena parte de su presupuesto para garantizar un bono de 500 euros a todo italiano que lo solicite para la compra o adquisición de una bicicleta. Y con ello, a la par, lógicamente, una adaptación de la ciudad para crear la infraestructura para la bicicleta. De igual manera, México
está impulsando su proyecto de obras de ciclovía emergentes y está muy adelantado en el tema. Y Barcelona está anunciando también que el metro y el bus va a tener una ampliación de la oferta ante el posible aumento también del pasaje. La próxima, por favor. Y por último, bueno, es un hecho de que cualquiera de estas alternativas que se esté desarrollando tiene que gozar de una fuerte campaña de promoción, de difusión y también de educación. Una campaña que esté centrada en la igualdad de los usuarios, como bien lo explicó Alex también en la presentación anterior. Y hay que también tener muy en cuenta que la ciudad es de todos, para todos, y debe contenernos en armonía, en convivencia, seguros y con salud. Muchas gracias. Ok, excelente. Muchas gracias, Félix. Y bueno, y continuando con la estructura de este coloquio, vamos a pasar a la formulación de algunas preguntas a cada uno de los panelistas y les rogaría, en aras del tiempo, poder ser lo más puntual posible, ¿verdad? Y digamos, vemos que las diferentes ponencias nos presentan los retos a los cuales nos enfrentamos frente a un acumulado ya de todos los desafíos que veníamos enfrentando como ciudad. Uno de los desafíos, por ejemplo, más grandes en el espacio público es los índices de criminalidad. Luego tenemos aunado con esto también una realidad que ojalá no se esté, digamos, minimizando o se esté opacando su importancia, que es los efectos del cambio climático y cómo nuestras ciudades pueden ser resilientes frente a esos efectos del cambio climático. Bueno, una de esas situaciones la hemos visto recientemente con la tormenta Amanda, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos acá todos esos desafíos y excelente, bueno, en primer lugar quizás felicitarlos a cada uno de los panelistas por sus presentaciones. Voy a iniciar con una pregunta para Mayo Ferrufino de Fundapark. Y va también aunado con las preguntas que nos hacen a través de Facebook con respecto a la participación de la ciudadanía con estos proyectos tan visionarios y que han tenido una respuesta tan positiva como es la rehabilitación del Parque Cuscatlán. Entonces la pregunta sería, más allá de lo técnico, es cuáles serían las herramientas con las que disponemos los ciudadanos de manera general para poder, digamos, subir esta demanda desde abajo, ¿verdad? Desde la ciudadanía hacia los tomadores de decisión, en este caso las municipalidades, que les corresponde el cuidado y la gestión de los parques. Me refiero en un sentido incluso más allá del área metropolitana de San Salvador, para que estas experiencias se puedan replicar, es decir, aumentar los metros cuadrados de parques en nuestras ciudades. Sí, esta pregunta es súper interesante. Voy a tratar de ser lo más puntual posible en aras del tiempo, pero creo que definitivamente lo primero tiene que ser dar una mirada al territorio y reconocer no solamente la infraestructura, no solamente los socios que pueden ser estratégicos, pero que son institucionales, ya sea públicos o privados, sino también reconocer a los vecinos de la zona, a las comunidades que están alojados alrededor del espacio público. Y digamos que una cuestión es solo tomarlos en cuenta. Nosotros lo tratamos de hacer a través de encuestas, por ejemplo, que hacemos, que antes de la pandemia hacíamos una vez al mes, pero también es juntarse con las juntas directivas y tratar de darles un espacio de participación. Ahora, eso es una de las vías, pero también dentro de las comunidades o entre los vecinos, las asociaciones de vecinos
tienen que fortalecerse. Eso es algo que también nos ayuda mucho, el que la gobernanza de los vecinos esté bien determinada, que haya un liderazgo que se reconoce y que los vecinos estén contentos con ese liderazgo, hace que todas las acciones que puedan ser en conjunto sean más fáciles, porque hay que recordar que, por supuesto, uno quisiera conocer a cada uno de los vecinos, pero es humanamente imposible, no tenemos siempre todos los recursos, entonces nuestra fuente de información son las juntas directivas. A ellos les preguntamos, mire, ¿y cuántas casas son? ¿Y cuántas casas están en peligro por todo lo de las lluvias? ¿Cuántos habitantes hay por casa en promedio? ¿Cuántas mujeres embarazadas? ¿Cuántos niños? En la medida en que los vecinos también tienen como, digamos, ese liderazgo de tener toda esa información, eso nos hace posible el trabajar con mayor facilidad con ellos. Y me refiero a esta pregunta también de Carla Paz de San Miguel. Ella preguntaba que cómo se han integrado los vecinos de las zonas. Nosotros, gracias a Dios, antes, desde el año pasado, empezamos a trabajar con 8 comunidades alrededor del parque, pero también desde la Fundapark desde la integración de su escritura de constitución, incluye a una cooperativa de vivienda que está cerca, que es Acovizal, pero también incluye a la Asociación de Vecinos de la Flor Blanca. Claro que su participación se va volviendo más potente en la medida en que ellos también dentro de sus organizaciones están mejor comunicados y tienen, digamos, mayor legitimidad entre los vecinos. Entonces yo creo que esa sería mi respuesta. Ok, excelente. Definitivamente, digamos en este caso las ADESCOs, que serían las asociaciones de desarrollo comunal, que es lo que legalmente reconoce las municipalidades para tomar en cuenta estas demandas, sería como una de las primeras vías. Luego, por lo que veo, según entiendo la respuesta, también hay una especie también de conflicto, o podría existir alguna especie de conflicto con respecto al control del espacio público, ¿verdad? Sabemos que y es de todos conocidos que hay organizaciones criminales pues, que controlan también ciertos espacios dentro de las colonias o barrios, y esto también es una realidad a la cual nos tenemos que enfrentar, ¿verdad? También los índices de criminalidad, que uno de los aspectos positivos que ha dado este gobierno, digamos, es ese control, ¿verdad? Ahora, en territorio, eso sí es completamente diferente, aparentemente. Entonces seríamos de contrastar, digamos, esta realidad estatal, digamos, de cifras con la realidad que podríamos estar enfrentando para aumentar la cantidad de espacio público para la convivencia social, ¿verdad? Ok, excelente. Muchas gracias, Mayu. La siguiente pregunta iría hacia Alex, dirigida hacia Alex Renderos, y tiene que ver con esto, siempre con la participación ciudadana, con respecto a las tomas de decisión en el diseño y la planificación de la ciudad. La pregunta sería, ¿cómo involucramos a la ciudadanía en el diseño y planificación de la ciudad para todos? En el sentido de que si existen mecanismos actualmente legales, o cómo podríamos involucrar a la ciudadanía en todas estas decisiones para inversión en infraestructura, por ejemplo. Ok. Quizás comenzar respondiéndote, Juan Carlos, que sí, efectivamente hay procesos históricos que están legalmente establecidos, dentro de los cuales ha participado activamente la sociedad civil organizada. Uno de los principales que yo puedo mencionar ahorita es la conformación del grupo gestor para la política de vivienda, ¿verdad? En la cual había diferentes representaciones de instituciones, pero también había implicación de la sociedad civil a través de las gremiales e incluso a través de las comisiones, en este caso la CONAPO, que era la Comisión Nacional de Pobladores, FESCOBAM, que es la Federación de Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua, que dicho sea de paso, saludos para los colegas cooperativistas, y que de repente pues pueden armar o se pueden institucionalizar. Este grupo gestor lo logró, pasó a ser un consejo consultivo de la ley,
que bueno, ahora por el momento, por la coyuntura, pues se encuentra en un hiato, pero sí ha habido como procesos en los que la participación ciudadana se ha visto incluso institucionalizada, ¿no? Sin embargo, hay otros procesos, ¿verdad?, que sí vale la pena retomar. Primero, los procesos de empoderamiento local, esos son importantes, ¿no? Y hablando quizás específicamente de del empoderamiento en asentamientos precarios, ¿verdad? Por decirte, por ponerles unas cifras, ¿no? Hay contabilizados legalmente, digamos, hasta el 2009, hay alrededor de 1.380 asentamientos precarios en el área metropolitana de San Salvador, según estudia Fundasal, y la magnitud de habitantes en asentamientos precarios, de acuerdo al número de habitantes por municipio, ronda dentro del 5 hasta posiblemente el 20% en ciudades como Mexicanos, por ejemplo. Y entonces estamos hablando de mucha gente que vive en espacios con mucha vulnerabilidad y que el empoderamiento de estas personas en su espacio próximo los puede llevar a procesos de microplanificación y de representatividad frente a las municipalidades o gobiernos de otro nivel muy poderosos. Entonces los procesos de empoderamiento son importantes. Luego, la consideración e inclusión en los espacios para la toma de decisión, como lo acabo de hablar del grupo gestor, ¿verdad?, del consejo consultivo. Esto es importante, abrir el espacio a las personas, ¿verdad?, a la sociedad civil, para que puedan participar de sus propias decisiones, ¿no?, de las decisiones de su propio desarrollo. Ya lo mencionabas tú también, las ADESCO son importantes para lograr esto que se llama una microplanificación, ¿no?, que es la planificación desde lo local. Luego, promover actividades culturales y de apropiación de espacio público, tratando de enfatizar esa diversidad, ¿no? Que si de repente hay un colectivo muy poderoso que quiera hacer uso del espacio público, que quiera apoderarse del espacio público, por ejemplo, el colectivo feminista, que ahora tiene una actividad increíble, sería fantástico que lo hace, ¿no?, que se toma el espacio público para poder hacer sus expresiones y qué bueno que el espacio público pueda responder a las necesidades de esos grupos muy particulares, ¿no? Y luego hace falta poner en la palestra, así como lo estamos haciendo ahorita, las grandes vulnerabilidades locales, ¿verdad?, y cómo la ciudad consolidada con la planificación actual niega esas vulnerabilidades, ¿verdad? Estamos hablando de que de pronto comunidades como la Cuchilla, como el Tanque, sufren los embates de todo, ¿no? De los desastres naturales, de la pandemia, del aislamiento urbano, de la presión urbana, y se calla. O sea, esa es una información que aparece en los periódicos, en un par de noticias y ya, ¿verdad? Se debería de exponer esto, y se hace, ¿no? Hay instituciones que lo hacen, para poder entenderlo mejor. Y para finalizar, me gustaría de pronto contestar una de las preguntas de José Martínez, que él pregunta qué posibilidades reales hay de modificar las ciudades sin que haya oposición de la sociedad, ¿no? Y realmente la oposición como tal no es mala, ¿verdad? Ya hablábamos de una dialéctica del espacio. Lefebvre nos plantea una trialéctica del espacio en la cual el choque de posiciones no es negativo, ¿no?, sino que la forma en la que se van a gestionar esos diferentes puntos de vista, cómo se va a sistematizar esa participación y cómo se va a traducir en hechos puntuales, en programas, en políticas, en proyectos, en ayuda puntual para las diferentes partes. Entonces, que haya oposición realmente no es malo, realmente históricamente es bueno. Y no creo, ¿verdad?, que ni en una utopía vaya a haber o no vaya a haber oposición, ¿verdad?, sino que es en la diversidad de puntos de vista que radica una respuesta más integral. Yo me quedara por acá, Juan Carlos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Alex. Excelente respuesta. Definitivamente lo que sitúa, digamos, estas condiciones que estamos viviendo actualmente es el llamado es al empoderamiento ciudadano, ¿no? Y aprovechar las herramientas existentes, por ejemplo, las experiencias de las cooperativas de vivienda, esas experiencias excelentes de microplanificación y poderlas replicar precisamente en aquellos sectores tan vulnerables, ¿verdad? Y visibilizar y no ocultar, ¿verdad?, una realidad en la cual estamos implicados todos, ¿verdad?, como sociedad en general y especialmente en el área metropolitana de San Salvador, donde tenemos desafíos muy importantes.
Y uno de esos desafíos, por ejemplo, es el transporte, como lo mencionaba Félix, y todas esas 4 alternativas que deberían de estarse pensando, y creo que la Oficina de Planificación definitivamente ya está tomando cartas en el asunto. Ahora, la pregunta quizás ya dirigida a Félix sería, ¿cuál ha sido, digamos, el obstáculo o la barrera la cual es tan difícil de superar para tener un sistema de movilidad de transporte público? Por ejemplo, si el 70% de desplazamiento se realiza, como tú lo mencionabas, en el transporte público, pues el sistema de buses, ¿cómo, digamos, cuál ha sido la barrera en la cual radica el tema, ¿verdad? De por qué no podemos tener un sistema moderno? Por ejemplo, tenemos el caso del Citrans, ¿verdad? Que de alguna manera fracasó, podría decirlo. Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto? Ok, gracias Juan Carlos por la pregunta. Bueno, en mi opinión, han habido varias barreras, ¿verdad? Unas más fuertes que otras. Creo que las más fuertes ha sido el hecho de haber permitido de que un sector que está sumamente atomizado hoy en día tenga control total de estas concesiones del servicio de transporte público. Me parece que otra también de las barreras es la falta de un liderazgo sólido con una visión clara también sobre la movilidad y el transporte que impulsara las transformaciones que se necesitaba hacer desde ya hace tiempo. Lo que es cierto es que este sector es muy llamativo para muchos inversionistas, ¿verdad? Y que debe ser manejado con el mayor de los cuidados, precisamente por eso, ¿verdad? En el caso del Citrans, se hablan, entre otros aspectos técnicos, se habla también de algunos fallos también en los procedimientos, ¿sí? En la licitación, en la concesión del carril exclusivo, etcétera, y todo eso es parte también del problema que no ha permitido que este primer gran proyecto, que por fin sí se ejecutaba, al menos en su primera fase, a la fecha pues no esté operando como debiera estarlo haciendo. Creo que esos son las principales barreras en el transporte público que no han permitido que esto cambie, aun cuando existe una demanda sumamente alta de viajeros que pudieran hacer rentable una modalidad de transporte diferente, más moderna y también con más capacidad. Gracias, Félix. Y con respecto, por ejemplo, vemos en otras ciudades el tema de las ciclovías o ciclorrutas, por ejemplo, Bogotá, que ya amplió, digamos, en 500 kilómetros sus ciclovías, incluso también tomando en cuenta, digamos, las opiniones o la participación también de los otros ponentes, de Mayu y Alex, cómo la planificación podría ayudar a aumentar esta cantidad o cantidad de rutas para bici, ¿verdad? En estas condiciones. Bueno, eso también a mi criterio pasa por la decisión de las autoridades de transporte de abrirle el espacio a esta modalidad, comenzando por reconocer a la bicicleta como uno de los medios de transporte. Si tú lees el reglamento de tránsito, no existe la bicicleta como un medio de transporte. Por lo tanto, ni siquiera es un medio de transporte reconocido legalmente en nuestro país. Creo que hay que hacerse, para comenzar, esos trabajos a nivel de la legislación nacional, también crear un cuerpo normativo que garantice la seguridad antes de que el ciclista circule por las calles, y por otro lado acciones de este tipo que pudieran ser orientadas bajo este esquema del urbanismo táctico, en el que se va evaluando progresivamente cómo la gente va asumiendo esta nueva normalidad, esta nueva tipología de moverse, y también cómo la gente se va apropiando de estas nuevas infraestructuras. Esto es importante, creo que en nuestra cultura, hacerlo de manera progresiva y no de golpe, porque ya lo hablábamos anteriormente, tenemos una cultura
muy arraigada en el vehículo, en donde la señal o el símbolo del progreso económico, de mejora económica, es la obtención de un vehículo, y por lo tanto combatir eso llevará tiempo y tendrá que hacerse bajo una estrategia que se va implementando así de manera progresiva. Por eso desde OPAMS tenemos un enfoque en los barrios, ¿sí? Y que aquí es donde pudiéramos comenzar a experimentar estas nuevas infraestructuras y que la gente progresivamente se vaya haciendo parte de ellas. Ok, excelente. Y me gustó, digamos, el concepto que introducía Alex al respecto. Decía, la ciudad es la que nos discapacita, ¿verdad? O sea, que nos vuelve, restringe, digamos, nuestra posibilidad de apropiación y de movilidad, ¿verdad? Entonces, también, ¿cómo podríamos superar esa capacidad o incapacidad que tiene la ciudad de podernos movilizar? Mencionaban el ejemplo de las paradas de bus, ¿verdad? Que es un potencial elemento de contagio. No sé, Félix o Alex podrían. Fíjate que, si me permites, creo que la respuesta está bastante centrada en la paradoja que le compartí en la presentación. ¿Incrementamos la oferta o disminuimos la demanda? Incrementar la oferta pasa por eso, por crear las oportunidades en la ciudad para caminar, para andar en bicicleta o para andar en patineta, para andar en patines, ¿verdad? En cualquier otra modalidad. Y también para crear más espacio público de calidad. Creo que tenemos que repensar la ciudad y comenzar desde esa escala de la barrial en la que tenemos que hacer una distribución diferente del espacio público. No puede ser que la mayoría de espacio público esté siendo destinada para el vehículo privado. Entonces, creo que ahí está la respuesta y que estos cambios en la distribución del espacio pueden comenzar haciéndose con el urbanismo táctico para que con el tiempo ojalá estos se vuelvan permanentes. Entonces, si Alex quisieras abonar, Alex. Claro, gracias Félix y gracias Juan Carlos. Realmente me gustaría abonar basado en una pregunta que estaba leyendo en el chat de lecciones aprendidas de la pandemia de hace 100 años, preguntan, ¿verdad? Y que realmente la reflexión es interesante, tal vez no hablar de la pandemia, pero sí de los procesos que genera una crisis sanitaria, ¿verdad? Cuando hablamos de cómo nace el urbanismo como disciplina, ¿verdad? Estamos hablando de las reformas sanitarias, de las leyes de salud pública que se ejecutan allá por el año de 1848 en el Reino Unido, ¿verdad? Y que nacen de una crisis sanitaria, ¿verdad? Nacen de esa necesidad de ordenar la casa, ordenar la distribución, la ventilación, cosas que ahora nos parecen tan comunes, ¿verdad? Que haya ventanas, suficientes ventanas, que haya agua potable, que haya energía eléctrica, nacen de una reflexión muy profunda de una necesidad, ¿verdad? Estas leyes de salud pública luego se vuelven en las leyes de vivienda y luego pasan a ser las leyes de planificaciones de las ciudades, ¿verdad? Entonces yo creo que en esa misma línea es bien interesante ver las necesidades que tenemos ahora y si la aplicamos al transporte público, a las paradas de buses y tal, es bien interesante volver, como lo decía Félix, ¿no? A la ciudad compacta, a los procesos de minimizar los viajes o hacerlos más cortos, hacerlos más amenos para que sean a pie o hacerlos en transporte no motorizado. Vemos actualmente una tendencia en Europa masiva a la bicicleta, ¿verdad? Ahora se está ocupando mucho más la bicicleta que el transporte público motorizado. Entonces creo que vale la pena, haciendo referencia a esa pregunta, reflexionar cuáles son las nuevas necesidades que tenemos y cómo las vamos a institucionalizar, ¿no? Y cómo las vamos a hacer que perduren en el tiempo. Eso. Excelente. Yo quisiera agregar algo, Juan Carlos, adelante, Félix. Fíjate que el transporte público fue un sector que siempre ha sido estigmatizado por el tema de la violencia, la delincuencia, el abandono que también tiene el sector, pero hoy con la pandemia fue estigmatizado duramente, identificándolo como uno de los principales focos de contagio de COVID, ¿verdad? Y yo sé que nosotros somos una realidad diferente, pero es curioso cómo, por ejemplo, en Japón, investigaciones que estaban orientadas a encontrar focos de contagio descubrieron de que en ninguno de los casos el transporte público resultó ser foco de contagio, sino que fueron los restaurantes y los bares. Y curiosamente en Japón, que tiene metros, que mueve millones de personas al día, eso no estaba ocurriendo ahí, en el metro, ¿verdad? En ninguno de los focos de contagio los llevó al metro. Los encargados de la investigación concluyeron de que es posible
que es porque la gente que va en el transporte público va enfrascada en su teléfono celular, a lo mejor va leyendo un libro, va con la mascarilla, no va conversando en voz alta, y eso puede ser en buena parte lo que reduce de que sea un foco realmente de contagio. Yo creo que aquí debió también haberse elaborado alguna investigación similar para atacar o atender la pandemia con medidas más restrictivas a aquellos sectores que en efecto se había comprobado eran focos de contagio. Pero se dijo, se sigue afirmando, yo no me vería en este momento, luego de los resultados en Japón, no me vería en la condición de afirmar lo mismo, porque me parecería que amerita una investigación dónde fueron en realidad los focos de contagio en El Salvador. Sí, digamos que para tomar todas estas decisiones, algo que carecemos como sociedad son datos, ¿verdad? Y más que todo para tomar decisiones en algo tan de contingencia, es decir, que tenemos algo que tomar decisiones a la ya, ¿verdad? Como decimos en buen salvadoreño. Entonces, yo, digamos, con estos escenarios de la movilidad, incluso de los horarios escalonados, de las tomas de decisiones que tienen que tomar muchas empresas con respecto a la gestión y la circulación de personas, que depende de ellos, por ejemplo, los horarios escalonados, tendría que ensayarse ya, digamos, a nivel de plan piloto, ¿verdad? De cómo va a funcionar esto. Luego tendríamos que ir repensando también en las modificaciones que tienen que hacerse, digamos, a nivel de la estructura de la ciudad misma, ¿verdad? ¿Qué es lo que provoca los desplazamientos de A a B, ¿verdad? Entonces, las posibilidades que tiene, por ejemplo, involucrar en los espacios públicos como el parque, que se vuelvan elementos de transición, ¿verdad? Que podrían convertirse en espacios de intercambio modal, digamos, eso fuera, digamos, una alternativa de diseño para la ciudad. Quiero ver, no sé si Sofía, tenemos alguna pregunta o comentario. Dice Helen Alvarenga, a la hora de realizar la reapertura del parque, ¿se considerará una nueva cantidad de personas que accederán? Y cómo sería esto los fines de semana, ¿verdad? ¿Cómo sería nuestra realidad? ¿Se respetarían las medidas, Mayu? No sé si ¿cómo lo han visualizado ustedes? Sí, es una muy buena pregunta, es la pregunta que nos planteamos desde el inicio a la hora de estar haciendo el protocolo. Y lo que se ha pensado es limitar las entradas y salidas, es decir, poner un orden en ese sentido. Sabemos cuántas entradas tiene el parque, hay unas que van a quedar cerradas, van a quedar habilitadas 2 entradas y antes de entrar hay que pasar por un control. Es lo que le hemos llamado las estaciones de higiene. Y una salida queda habilitada nada más como salida, ¿verdad? Es decir, no se puede entrar y salir por los mismos lugares. Y las estaciones de higiene implican una labor de educación, es decir, darle la bienvenida al visitante, al usuario del parque, pero también decirle las reglas, digamos, de esta nueva normalidad, que es tener siempre una mascarilla puesta, guardar el distanciamiento, lavarse frecuentemente las manos. En un parque también está la cuestión de qué pasa con la basura, no botar ni mascarillas ni guantes dentro del espacio público. Asimismo, llevar su propia agua. Los bebederos del parque definitivamente no van a poder estar habilitados porque a veces, sobre todo cuando hablamos de los niños topan la boca al bebedero que es de metal. Y eso se puede convertir en un foco de infección. En fin, son varias reglamentaciones. Como les decía, justamente se está trabajando en todo una señalética y una campaña para poder tener esta oportunidad de acercarnos a la población y educar en este sentido, porque igual las reglas que pueden aplicarse en el parque van a ser útiles en el lugar de trabajo, van a ser útiles en la colonia o van a ser útiles también en la casa. Entonces,
creemos que tiene que ser un enfoque cultural, ¿verdad? Todos hemos pasado por esto en algún momento, todos nos hemos educado en este sentido. O sea, todo lo del lavado de los dientes 3 veces al día por lo menos es resultado de años y años de educarnos, de que nos visitaba el conejo de Colgate en las escuelas, o llegaba un cepillo gigante, regalaban los cepillos, etcétera. Lo mismo pasa con muchas otras cosas, como por ejemplo el lavado de manos para evitar enfermedades gastrointestinales, o tapar los recipientes de agua en la casa, ¿verdad? Para no permitir que el zancudo del dengue prolifere. Todos hemos pasado por esto. Y yo creo que si lo hemos logrado en años anteriores con otro tipo de enfermedades, definitivamente se puede lograr ahora que la razón es mucho más poderosa. El dengue no se contagia tan fácil como se contagia COVID. Entonces, ¿por qué no vamos a poder aprender a hacerlo? Claro, tenemos que tomarnos el tiempo de generar estos materiales, de capacitar a las personas para que sea un proceso educativo. No puede ser todo a palo, ¿verdad? O no puede ser todo una obligación. Tiene que haber un convencimiento también de las comunidades, de la población, de que esto es algo que necesitamos, porque la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, pueden haber rebrotes, no tenemos una vacuna que se vaya a sintetizar inmediatamente, y aunque se hiciera hoy, ¿cuánto tiempo pasaría para que estuviéramos todos vacunados, ¿verdad? Y no podemos supeditar como toda nuestra existencia a esa vacuna, y por eso es que se crean los protocolos, ¿verdad? Porque es una manera de disminuir los riesgos lo más posible. Ok, excelente. Bueno, agradecemos a los panelistas para ir cerrando, y gracias también a todos y todas los espectadores que tenemos en el Facebook Live. Agradecemos por estar pendientes de las actividades del foro. Juan Carlos. Han sido excelentes las opiniones. Sí, por favor. Perdona, antes de que cierres, tú comentabas de que seguramente desde OPAM ya se estaba pensando en estas alternativas, y yo quisiera aprovechar la oportunidad para todos los que nos están viendo, invitarlos a que estén pendientes de las redes sociales de OPAMS. Pronto habrá una webinar en la que se estará compartiendo una de estas, una de estas ideas, ¿verdad?, que se están pensando entre estas alternativas para implementar en los barrios y también a nivel metropolitano. Okay, gracias, Juan Carlos. Excelente. Ok, excelente. Solo tengo aquí como algunos puntos que creo que podríamos coincidir, que son algunas conclusiones. Me llamaba poderosamente la atención de tener perfiles de proyectos para que se puedan ejecutar, y que como la ayuda internacional también nos podría colaborar con esto, digamos, aprovechando la coyuntura también del cambio climático, para la canalización de fondos, y ahora con la pandemia también. Entonces, un llamado también a la academia a estar listos con participación más activa, y tener esos perfiles ya listos, ¿verdad? Y debatir las ideas, y que esto nos pueda dar un norte hacia dónde podemos ir orientando. Tenemos la capacidad local para poderlo realizar. Luego creo que la organización ciudadana es fundamental, así como hemos demostrado, hemos visto en las noticias de que somos solidarios con aportes materiales, ¿verdad? De cómo se ha canalizado esta ayuda, también podemos dedicar tiempo, ideas y organizarnos socialmente, ¿verdad? En estas, como mencionaba Alex, creo, de estas organizaciones intermedias entre la sociedad civil y el Estado, ¿verdad? De cómo podemos exigir o cómo podemos reorientar o presionar incluso a los tomadores de decisión para que todo esto se vaya encauzando con esta realidad. Como mencionaba Mayu, está con nosotros y tenemos que aprender a convivir, ¿verdad? No estar esperanzados a que algún día en el horizonte va a aparecer la vacuna y nos va a salvar a todos, ¿verdad? Entonces, creo que aprovechar esas coyunturas y involucrarnos, no tener miedo, sino informarnos, ¿verdad? Y que ese es el objetivo de esos coloquios, poner sobre la mesa estos temas de coyuntura y debatirlos, ¿verdad?
Así que nuevamente agradezco a las organizaciones que están representadas en el foro, a los panelistas, excelente por sus aportes, y esperamos que estén atentos a la próxima convocatoria para el 4º coloquio del foro para el Centro Histórico de San Salvador. Así que nos quedamos hasta acá y pasen una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.